Dios le bendiga, saludos en este día. Hoy continuaremos con Isaías capítulo 8. El título que tiene mi Biblia en el capítulo 8 es Asiria invadirá la tierra de Judá y de Israel. Para entender este capítulo, recordemos que en los primeros 7 capítulos de Isaías, los judíos y los israelitas, o sea, los del norte y los del sur, habían vivido una vida lejos de Dios. Tanto los sacerdotes como gran parte del pueblo tenían una vida bastante acomodada y vivían bastante bien, desamparando especialmente a aquellas personas que eran pobres y necesitadas. Pudimos ver en el capítulo 1 de Isaías cómo los sacerdotes, los levitas y todos los que estaban encargados del culto en el templo presentaban sacrificios a Dios, pero no llevaban una vida de testimonio. O sea que en el templo de Dios presentaban las ofrendas, los sacrificios, matando los animales, derramando la sangre delante del altar, pero sin embargo desamparaban al pobre, a la viuda y al necesitado. Sobre todo, le añadían el tema de la idolatría. Para entender Isaías capítulo 8, tenemos que entender lo que pasó en Segunda de Reyes, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 16 al capítulo 19, nos cuenta la historia del rey Acaz. Justamente de eso nos habla Isaías capítulo 7 y capítulo 8. Pero acá en Segunda de Reyes, desde el capítulo 16, nos relata la historia de este rey con mucho más detalle para que podamos entender y podamos comprender Isaías capítulo 8. Acaz era el rey de Judá. Y habíamos visto en el capítulo 7 que Acaz había sido enfrentado por el profeta Isaías porque Acaz era un rey idólatra, o sea, un rey que no obedecía a Dios y tampoco tenía fe en él. Recordemos cómo Isaías le dijo que pronto estaba por ser atacado por Israel desde el norte y por los sirios. O sea que los sirios e Israel se habían unido para atacar a Acaz y quitarle su trono en Judá. Entonces Acaz, dice la palabra, en el capítulo 7, versículo 2, tuvo miedo y tembló como un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento. Recordemos que Dios le dio una promesa de protección a Acaz, diciendo que de la Virgen nacería un niño llamado Emanuel. Esto está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahora la pregunta es, ¿dónde se cumple esta profecía? Vamos a ver que en Segunda de Reyes, capítulo 16, hasta el capítulo 19, podemos encontrar el cumplimiento de la profecía de Emanuel. El cumplimiento de la profecía de Emanuel para la época de Acaz, y después veremos cómo esta profecía también tiene una aplicación o un cumplimiento para la época del nacimiento de Jesús. En la época del rey Acaz, dice que Acaz era un rey que había sacrificado a su hijo en el fuego. O sea que Acaz, el rey de Judá, había entregado a su hijo en sacrificio. Pero Acaz también tuvo otro hijo, Ezequías. Si usted recuerda esta historia, Ezequías también fue atacado por un rey que fue el rey de Asiria. El rey de Asiria también atacó a Acaz, el padre de Ezequías. Justamente de eso nos habla Isaías. Cómo Asiria, en el capítulo 8 de Isaías, habría de atacar también a Acaz, siendo un instrumento en las manos de Dios para que tanto Judá como Israel fueran purificados de sus pecados.
Le estoy contando la historia para que usted pueda entender y pueda comprender Isaías capítulo 7 y capítulo 8. Y más ahora, el capítulo 8, el cual estamos viendo y estamos estudiando. Entonces el rey Acaz no obedecía a Dios y, como dijimos, había sacrificado a su hijo en el fuego. Esto desagradó a Dios y, lógicamente, Dios lo castigó. En su lugar vino Emanuel, o sea, Dios con nosotros, en la vida de su hijo, del hijo de Acaz, que se llamó Ezequías. Dice la palabra de Dios, si usted lo quiere leer, léalo en 2 de Reyes, capítulo 16 al 19. Dice que Ezequías vivió una vida agradable delante de Dios. Pero, si usted lee con detalle la historia, podrá ver que también Ezequías cometió algunos pecados parecidos a los pecados que cometió su padre Acaz. Cuando en un momento tuvo miedo y falta de fe, como también le pasó a su padre, cuando el rey de Asiria vino, entonces en ese momento quiso atacar el lugar donde estaba allí en Jerusalén, Ezequías, y en aquel momento Ezequías no tuvo otra idea que hacer lo mismo que había hecho Acaz, sacar la plata y el oro que estaba en el templo de Jerusalén. Un pecado grandísimo, considerando lo que significa o lo que significaba el templo de Jerusalén. El oro que estaba en las puertas, todo el oro que estaba adentro del templo, todo lo que había de oro y de plata adentro del templo, lo habían sacado Acaz y después su hijo Ezequías, y se lo habían dado a los reyes de Asiria. ¿Para qué? Para que no los ataquen. Miren ustedes qué falta de confianza en Dios y qué falta de fe. Si usted lee la historia de Ezequías, podrá leer que Ezequías enfermó de muerte, pero que en aquel momento oró a Dios y el profeta vino, es Isaías, y le dijo: Dios te da 15 años más de vida. A partir de ese momento, Ezequías vivió 15 años más y después murió como muere una persona en una situación normal. Para entender entonces Isaías capítulo 8, tenemos que comprender que Asiria estaba siendo instrumento en las manos de Dios para castigar tanto a Judá como a Israel, al reino del sur como al reino del norte. Recordemos que el reino del norte se había aliado con Siria y que iban a atacar al rey Acaz. Entonces podemos entender acá muchas cosas para nuestras vidas, sobre todo para los cristianos de hoy. Vamos a ver la aplicación. Acá podemos encontrar pecados de los padres y pecados de los hijos. Hablemos de cristianos específicamente. Cuando un padre cristiano peca, el padre pagará por los pecados que hizo y será castigado por los pecados que hizo, porque todo pecado merece su justa retribución. Así tenemos que entender también nosotros que cuando pecamos no es que la cosa queda ahí. Alguna consecuencia trae cualquier pecado que cometamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas de la carne y no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Así le pasó a Acaz, cuando sacrificó a su hijo, a uno de sus hijos en el fuego, y después construyó lugares altos y lugares idolátricos donde él rindió culto a dioses extraños. Después de esto, Acaz paga las consecuencias con su propia vida, muriendo, y asume su hijo Ezequías. Ezequías, habiendo visto lo que su padre había hecho, dijo: yo no voy a hacer lo mismo. Entonces Ezequías en aquel momento tomó otra actitud y dijo: yo voy a servir a Dios y voy a cumplir la ley de Moisés. Entonces a partir de aquel instante Ezequías comenzó a agradar a Dios en todas las cosas que él hacía. Dice la palabra de Dios que Ezequías hacía las cosas y prosperaba en todo lo que emprendía. Entonces podemos entender acá que cuando una persona busca de corazón a Dios y una persona se entrega a Dios como Ezequías, Dios lo bendice.
y que cuando una persona como Acaz, el padre de Ezequías, no busca a Dios y tiene falta de fe, también termina mal. Entonces, hay una bendición para aquel que quiere obedecer al Espíritu Santo. Y lamentablemente uno termina cayendo en las graves consecuencias cuando alguien no quiere obedecer al Espíritu Santo, o usted o yo no queremos obedecer la guía del Espíritu Santo y hacemos las cosas de la carne y hacemos las cosas que a nosotros nos agradan y no lo que a Dios le agrada. Pero Ezequías cometió casi los mismos pecados que cometió su padre, sobre todo sacando el oro del templo y entregándolo al rey de Asiria. También esto hizo su padre Acaz. Ezequías cometió el mismo pecado. Muchas veces los padres cristianos hacen cosas o dejan de hacer cosas que a la larga esas cosas son transmitidas como maldición a sus hijos. Por ejemplo, un padre cristiano, cuando vio que sus hijos andaban en malas compañías, tuvieron que en ese momento haberle reprendido y no haberle dejado que siga estando con esas malas compañías. Después el niño cristiano se convierte en joven, después en adulto, y ya su vida ya no tiene forma de enderezarla. O sea que el error fue del padre en no haberlo reprendido a su hijo cristiano a tiempo. Y Dios nos manda a nosotros, los padres cristianos, a que criemos a nuestros hijos en el cristianismo. O sea, a saber que ellos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos enseñar a nuestros hijos la verdad del Evangelio. Usted no tiene que enseñarle solamente de Josué, de Noé, de la historia de Jonás. Usted tiene que hablarle de Jesucristo y tiene que hablarle del Espíritu Santo. Y decirle a sus hijos que el Espíritu Santo es un ser invisible. Explicarle lo que es el Espíritu Santo, que no se lo puede ver, que no se lo puede tocar, pero que sin embargo es Jesucristo mismo con nosotros. Usted tiene que explicarle que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Usted tiene que explicarle a su hijo que el Espíritu Santo es el que nos encamina, el que nos dice cómo tenemos que vivir, el que nos da la fuerza interior. Qué bueno que es cuando un padre cristiano le enseña a sus hijos el ministerio del reino de los cielos. Porque no solamente, como le dije hace un momento, hay que enseñarle cosas del Antiguo Testamento, también hay que enseñarle cosas espirituales, para que el niño vaya creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Para que no nos pase como le pasó a Acaz con su hijo Ezequías. Para que, así como Ezequías entregó su corazón a Dios, pero que también Ezequías cometió un pecado, que nuestros hijos tampoco cometan el mismo pecado, que tampoco nuestros hijos se equivoquen como se equivocó Ezequías en aquel momento. Nosotros los padres tenemos esa obligación y procuremos como padres tomar la actitud a tiempo para ayudar a nuestros hijos en las cosas que nuestros hijos necesitan. Porque si no tomamos la decisión a tiempo en el momento oportuno, las consecuencias son graves como le pasó a Acaz con su hijo Ezequías. Porque Acaz no supo manejar la situación con el rey de Asiria. Y después, al no saber frenar al rey de Asiria, también los reyes que siguieron, también atacaron a su propio hijo. Los reyes de Asiria que siguieron, también atacaron a Ezequías. Entonces los padres tenemos que proveer para nuestros hijos, no solamente la parte económica, sino también tenemos que proveer para nuestros hijos una protección futura. ¿Y cómo lo hacemos a eso? Educándolos, enseñándoles, hablándoles del reino de Dios, hablándoles del Espíritu Santo, hablándoles de Cristo Jesús, hablándoles de Dios Padre, enseñándoles que tenemos un Dios en los cielos, que tenemos a Cristo sentado a la diestra del Padre. Hablemosles del Evangelio, enseñémosles de Jesucristo, para que podamos nosotros encaminar a nuestra familia, a nuestros hijos, en los caminos de Dios como corresponde. Eso es Isaías capítulo 8. Nos enseña que muchas veces Dios tiene que utilizar cosas que no nos gustan,
y que lamentablemente esas cosas que no nos gustan a veces vienen como una especie de castigo, de corrección para nuestras vidas, para volvernos a encaminar por el camino recto, por el camino correcto, por el camino derecho. Porque nosotros muchas veces nos desviamos. Recordemos que Dios no es un Dios de ira, sino que es un Dios de amor. Que Dios se guarda la ira para el tiempo final, no para estos tiempos. Así que cuando nosotros cometemos pecados, siempre vamos a pagar las consecuencias de esos pecados y vamos a tener algún tipo de castigo o reprensión de parte de Dios. Pero junto con la reprensión y junto con el castigo viene la restauración. Esa restauración que va a hacer que nosotros seamos el doble o el triple bendecidos, porque Dios en su amor nos considera como sus hijos y sabe que somos sus hijos, porque hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces acá Isaías capítulo 8 nos muestra a nosotros que muchas veces hay cosas que no entendemos. El porqué de algunas situaciones donde a veces somos atribulados, tenemos problemas, tenemos circunstancias en nuestra vida que no la podemos entender y que cuando la queremos enfrentar no la podemos resolver. Es porque muchas veces hemos cometido errores no siendo o no dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y nosotros, nuestra conciencia, tenemos como un registro de las cosas malas que hacemos. Si usted todavía no entiende lo que está pasando y lo que está viviendo, si algo malo está pasando o algo malo está viviendo, usted tiene que autoexaminarse a sí mismo con la palabra de Dios, con la Biblia. Porque la Biblia es la lámpara para sus pies, como dice el Salmo. Es la lumbrera de su camino. La palabra de Dios alumbra, hace sabio al sencillo, da prudencia, inteligencia. La palabra de Dios sirve, como dice Timoteo, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios no solamente está para que uno la lea los días domingos, también está para que uno la lea todos los días. Y todos los días la palabra de Dios nos va a ir dando a nosotros sabiduría, inteligencia y conocimiento para que podamos servir a Dios de corazón y llevar una vida en la familia como Dios manda, una vida en el vecindario como Dios manda, y una vida ante los ojos de los que no conocen a Cristo como Dios quiere que llevemos, una vida de testimonio, hablando de Cristo, hablando del reino de Dios, predicando de Jesucristo, criando bien a nuestros hijos, criando bien a todos aquellos que el día de mañana van a ser nuestros herederos en una civilización, como dice la Biblia, pervertida, donde nuestros hijos tienen que ser luminares en el mundo, luz en medio de una generación maligna y perversa, pero nuestros hijos tienen que alumbrar como antorchas encendidas, siendo fuego lleno del Espíritu Santo en sus corazones, para que podamos formar una generación de hijos de Dios llenos del poder del Espíritu Santo. Esa es la obligación que tenemos. No esperemos que nuestros hijos el día de mañana tengan un encuentro personal con Dios por sí mismos y después que sea Dios mismo el que haga la obra en ellos. Dios requiere de nosotros como padre, como encargado, que le enseñemos la palabra de Dios. Recordemos cómo los judíos en el Antiguo Testamento habían recibido también las instrucciones de parte de Moisés de que los hijos debían ser enseñados por sus padres, enseñados en la ley de Moisés. También nosotros los cristianos tenemos que enseñar a nuestros hijos en la ley del Espíritu de Cristo, en la ley del Espíritu de la libertad, en la ley del Espíritu Santo, para que nuestros hijos sean guiados por el Espíritu Santo. Mire de lo que le estoy diciendo, le estoy hablando algo que no pensaba decirlo, a lo mejor Dios está hablando por mi boca en este momento, Dios quiera que sí. Ojalá que sea así, que no sea yo hablando en este momento, para que sea el Espíritu Santo el que lo ayude a usted y que también siempre me ayude a mí para que yo pueda compartir con usted esta palabra, porque cuando yo comparto estas palabras con usted, tiene una buena intención de parte de mi corazón. Que usted sea de alguna manera bendecido, saque algo de todo esto que le estoy diciendo. No cometa los pecados que cometió Israel. Si usted va a la iglesia, no presente en la iglesia un culto vacío. No haga como Israel hacía o como hacía Judá en Isaías capítulo 1, capítulo 2, que presentaban un culto vacío ante Dios. Los cultos a Dios hay que presentarlos primero en nuestro hogar, siendo
un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija. Y después usted va a la iglesia y todo lo que usted haga en la iglesia va a ser agradable a Dios, porque usted fue agradable a Él afuera de la iglesia primero. Después va a ser agradable a Dios adentro de la iglesia. Primero, agrade a Dios afuera de la iglesia, para que cuando usted venga a la iglesia, Dios lo reciba con un corazón abierto. Porque si usted no es un cristiano como corresponde, dando buen testimonio afuera en su casa, en su vecindario, en su trabajo, no le va a servir de nada si usted viene, como hacía Israel, a traer sacrificios que a Dios no le agradan. Porque tal vez para usted una alabanza a Dios, una adoración, un diezmo y una ofrenda sea algo bueno para usted, pero Dios no se lo va a recibir de corazón si usted no viene con una vida de testimonio. Usted tiene que llevar una vida buena afuera. Y después cuando vaya al culto, usted va a sentir su conciencia limpia y va a poder adorar y alabar a Dios sabiendo que Dios también en ese momento está examinando todo lo que hay dentro de su corazón y no va a encontrar pecado Dios. Va a encontrar justicia en su corazón y Dios lo va a bendecir 10 veces más, 20 veces más, porque el Espíritu Santo ha sido el que lo ha guiado y usted se ha dejado guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, que Dios le bendiga. Ya veremos también Isaías capítulo 8, capítulo 9 veremos. Bueno, eso será ya para el próximo video. Veremos también este tema que es muy importante, que es el reino del Hijo prometido en Isaías capítulo 9. Que Dios le bendiga y hasta luego.